Este video tratará sobre los axiomas de regularidad. Primero vamos a empezar definiendo los conjuntos de indiferencia, el conjunto de contorno superior y el conjunto de contorno inferior. El conjunto de indiferencia es el conjunto de todas las canastas o cestas que son indiferentes a una cesta determinada. Para este caso, para la cesta determinada X. Matemáticamente sería, si tenemos una cesta Y que pertenece al conjunto de consumo S, entonces esta cesta Y tiene que ser indiferente a la cesta X. En pocas palabras, si tenemos una cesta Y, una cesta Z, una cesta M, en fin, cualquier cesta, y esta cesta es indiferente a X, todas esas cestas anteriores van a pertenecer al conjunto de indiferencia. Gráficamente podemos verlo de esta manera. El conjunto de indiferencia va a ser toda esta línea negra que se encuentre por aquí. Ahora el conjunto de contorno superior es el conjunto de cestas que son al menos tan buenas como la cesta X. Si tenemos una cesta Y que pertenece al conjunto de consumo S, entonces vamos a definir al conjunto de contorno superior X como todas las cestas Y que sean al menos tan buenas como la cesta X. Gráficamente lo veríamos aquí arriba. El contorno superior van a ser todas las cestas que se ubiquen por encima de la cesta X. Si nosotros hemos supuesto que esta línea negra son las cestas indiferentes a X, entonces todas las cestas que se encuentran por encima van a ser débilmente preferidas a las cestas que se encuentren por el conjunto de indiferencia. Ahora, el conjunto de contorno inferior es el conjunto de cestas para los cuales X es al menos tan buenas como ellas mismas. Si tenemos una cesta Y que pertenece al conjunto de consumo S, entonces vamos a definir al conjunto de contorno inferior de X como todas las cestas X que sean al menos tan buenas como Y. Gráficamente, todas esas cestas se encontrarían aquí abajo, en la parte que está de verde. Aquí, en lo que está de verde, todas las cestas que se ubican son peores que las cestas X que se encuentran por el conjunto de indiferencia. Ahora continuamos con los axiomas de regularidad. El primer axioma es la continuidad. Nos dice que va a ser que los axiomas van a ser continuos siempre y cuando el contorno superior y el contorno inferior sean cerrados. Si los dos contornos son cerrados, las preferencias van a ser continuas. Gráficamente podemos verlo de la siguiente manera. Si tenemos el conjunto superior 3,4, la gráfica de este conjunto superior sería la que se muestra aquí, en la cual, como es un conjunto cerrado, se podrían tomar los puntos frontera, y un punto frontera es el punto 4,5. Ahora, el conjunto inferior, para 2,3, su gráfica sería la que está aquí. Y al igual, como es un conjunto cerrado, se podría tomar los puntos fronteras, el cual sería el punto 2,2. Una cosa adicional aquí. Nos dice que cuando se interseca el conjunto de contorno superior y el conjunto de contorno inferior, se va a generar la curva de indiferencia o el conjunto de indiferencia. ¿Qué va a implicar el axioma de continuidad? Va a implicar que las curvas de indiferencia no tengan sobresaltos, es decir, que no se puedan cortar. Aquí en el gráfico que está acá a la derecha podemos ver una curva de indiferencia continua, en la cual no tiene sobresaltos. Pero aquí abajo podemos ver una curva de diferencia discontinua o discreta, en la cual sí existen los sobresaltos. Ahora, el axioma de no saturación. ¿Qué nos dice? Dice que siempre es posible encontrar una combinación alternativa de bienes que permitan al sujeto obtener una mayor satisfacción que la actual. En pocas palabras, si nosotros tenemos una cesta X, siempre de los siempre va a existir una cesta Y que va a ser preferible a la cesta X, la cual le va a generar una mayor satisfacción. El axioma de no saturación nos va a implicar que al final no existan puntos de saturación. Ahora el axioma de insaciabilidad local. ¿Qué nos dice este axioma? Dice que siempre va a existir al menos una cesta mejor y que además se encuentre en sus proximidades. Matemáticamente nosotros podremos ver de la siguiente manera, en la cual nos dice que para todas las cestas X que pertenecen al conjunto de consumo S y además para todos los números E mayores a 0, va a existir la cesta Y que pertenece al conjunto de consumo, tal que la diferencia entre la cesta X y la cesta Y sea menor al número E. Lo que nos quiere decir aquí es que la cesta Y va a ser mayor a la cesta X por el número E. Si se cumple esto, la cesta Y tiene que ser estrictamente referida a la cesta X. Podemos verlo en un gráfico de 2 dimensiones, en la cual dibujamos una bola
y adentro dibujamos dos cestas, la cesta X y la cesta Y, en la cual podemos ver que la cesta Y es mayor a la cesta X por la distancia E, por esta distancia E. Como la cesta Y es mayor a la cesta X, esta cesta Y tendría que encontrarse en otra curva de indiferencia porque la cesta Y es estrictamente preferida a la cesta X. ¿Qué implica la insaciabilidad local? La insaciabilidad local va a implicar que las curvas de diferencias no sean gruesas. Aquí tenemos un gráfico en el cual la curva de diferencia es gruesa y tenemos adentro tres cestas, la cesta X, la cesta Y y la cesta Z, en la cual las tres son indiferentes. Pero como nosotros podemos ver, aquí la cesta Y tiene mayor cantidad del bien X y del bien Y. Por lo tanto, esta cesta Y es estrictamente preferida a la cesta que está acá abajo, a la cesta X. Si es estrictamente preferida, esta cesta Y se ubicaría en otra curva de indiferencia. Y esta cesta X se ubicaría en otra curva de indiferencia que esté más abajo que la curva de indiferencia que pasa por el punto Y. Ahora, el axioma de estricta monoticidad se va a relacionar principalmente con la cantidad. ¿Qué nos dice? Si el consumidor se enfrenta a dos cestas, elegirá la cesta que tenga mayor cantidad en al menos uno de los bienes. Matemáticamente sería, para todas las cestas X y Y que pertenecen al conjunto de consumo S, entonces, si la cesta Y es mayor a X, es decir, que la cesta Y tiene más de un bien o de los dos bienes, va a suceder que esta cesta Y va a ser estrictamente preferida a la cesta X. El axioma de estricta monotonía va a implicar dos cosas: que las curvas de diferencia sean decrecientes y que las curvas de diferencia ubicadas más al noroeste van a ser más preferidas. La primera nos dice que las curvas de diferencias tienen pendiente decreciente. Es decir, si nosotros nos encontramos en un punto como el que está aquí y aumentamos la cantidad del bien X, tendría que disminuir necesariamente la cantidad del bien Y para mantenernos en esta curva de diferencia. Pero ¿qué pasa si nosotros, que estábamos en este punto, ahora aumentamos X y además aumenta Y? Nos encontraríamos por aquí, un punto por aquí, en la cual la curva de indiferencia tendría pendiente positiva. Pero como nosotros sabemos, si esta cesta que está aquí, donde hay más cantidad del bien Y y más cantidad del bien X, esta cesta tendría que ser estrictamente preferida a la cesta que estaba aquí abajo. Por tanto, la cesta que está acá arriba tendría que pertenecer a otra curva de indiferencia y no a la curva de indiferencia que está aquí abajo. Por eso se demuestra que por la estricta monotonía las curvas de diferencia son decrecientes. Ahora, ¿por qué las curvas de diferencias más ubicadas al noroeste van a ser preferibles? Muy fácil, porque mientras más al noroeste esté, la cantidad de X y la cantidad de Y va a ser más. Y si mientras esté más cantidad de X y más cantidad de Y, van a tener una mayor utilidad. El axioma de convexidad nos dice, si el conjunto superior es convexo, las preferencias serán convexas. Es decir, en el gráfico que teníamos aquí arriba, si el conjunto de contorno superior es convexo, esta curva de diferencia que se encuentra aquí va a ser convexa. Pero si tenemos que este conjunto de contorno superior es estrictamente convexo, la curva de indiferencia va a ser estrictamente convexa. Matemáticamente se representa de esta manera, pero gráficamente nosotros podemos ver que un conjunto va a ser convexo cuando tomamos dos puntos cualesquiera y los unimos por una recta. Si esa recta se encuentra dentro del conjunto, ese conjunto es convexo. ¿Qué va a implicar la convexidad? La convexidad va a implicar que las cestas promedios siempre van a ser preferibles a las cestas extremas. Ahora, aquí tenemos cómo cada axioma que hemos descrito en el video anterior y en este video van a juntarse para formar una curva de diferencia bien comportada. Una curva de diferencia bien comportada como la que tenemos aquí y como la que nosotros estamos acostumbrados a maximizar en la maximización de la utilidad del consumidor. Pero a ver, empezamos. Aquí tenemos un gráfico en el cual encontramos puntos negros y triangulitos. Además, van a existir otros puntos, como los puntos blancos que no se observan. Aquí en esta gráfica solamente se va a estar cumpliendo la completitud y la transitividad. La completitud nos va a poder generar que nosotros podamos comparar entre esta cesta de punto negro y la de triángulo o la cesta de punto blanco que no se nota. Y por la transitividad vamos a poder nosotros poner un orden de jerarquización.
en la cual podemos ver que los puntos que se encuentran aquí son indiferentes a la cesta X y los triángulos son superiores a la cesta X. Es decir, que los triángulos son estrictamente preferidos a la cesta X. Si nosotros tenemos que los triángulos son estrictamente preferidos a los puntitos negros y los puntitos negros son estrictamente preferidos a los puntitos blancos que no se notan, entonces los triangulitos van a ser estrictamente preferidos a los puntitos blancos. Ahora, como en este gráfico que tenemos aquí, se ve que la pendiente de los puntos negritos tiene pendiente negativa. Aquí, el axioma que se está cumpliendo es la monotonicidad o la estricta monotonía, la cual nos dice, el axioma nos dice que las curvas de diferencia tienen que tener pendiente negativa. Ahora, si a nosotros, una vez que hemos hecho la monotonicidad, le agregamos la continuidad, tendríamos curvas de indiferencia como se muestran aquí, en la cual vemos que el conjunto de contorno superior y el conjunto de contorno inferior son cerrados. Si se cumple eso, va a cumplirse la continuidad. Antes de pasar al siguiente gráfico, podemos ver que también podemos tener curvas de indiferencia continuas, pero gruesas. Aquí, en esta gráfica, se está viendo que el axioma de insensibilidad local no se está cumpliendo. Una vez que se cumple el axioma de insensibilidad local, recién se pasaría aquí a este gráfico, en la cual las curvas de indiferencia también están cumpliendo la convexidad. Pero podemos ver que esta curva es convexa porque tiene segmentos rectilíneos y segmentos curvilíneos. Para que no suceda eso, para perder los segmentos rectilíneos, se tendría que poner el axioma de estricta convexidad. Una vez que se cumple el axioma de estricta convexidad, las curvas de diferencia quedarían de esta manera, y lo que nosotros ya estamos acostumbrados a maximizar. Pero ¿por qué es importante la estricta convexidad? Porque si nosotros tenemos curvas de indiferencia que son convexas, a la hora de maximizar, nosotros podemos encontrar muchos puntos de maximización. Pero si nosotros le aplicamos la estricta convexidad, solamente a la hora de maximizar vamos a encontrar un punto tangencial, la cual vamos a ver más adelante, se va a llamar la demanda marshalliana.